Bueno, en esta nueva sesión vamos a hablar del programa Eduquémonos Juntos, vamos a hablar del tipo de impuestos. Existen impuestos, tasas y sobretasas, y en algunos casos, o en la gran mayoría de los casos, las estampillas. En este caso nos vamos a enfocar un poco en los impuestos y cómo se clasifican. Los impuestos están definidos en el orden que se establece el ordenamiento jurídico del Estado, como son la nación, el departamento y los municipios o los entes territoriales. Entonces, las normas generales están definidas en el nivel central mediante actos legislativos o leyes del Senado de la República y decretos de la Presidencia de la República que reglamentan esas leyes o esos actos legislativos del Senado. Existen los impuestos territoriales departamentales, que son ordenanzas. En las ordenanzas se pueden crear estampillas y tasas. Y cuando se van a reglamentar, las ordenanzas también reglamentan o adoptan la norma general, o sea, traen la norma general del nivel nacional y la adoptan en algunos casos o la adaptan a la necesidad del departamento por la asamblea departamental. Y a su vez, también los consejos municipales en los entes territoriales, en su gran mayoría, adaptan esa norma nacional al territorio local, al municipio. Entonces, en este caso, vamos a hablar de los impuestos nacionales. ¿Qué son los impuestos nacionales y cómo se pagan? En los impuestos nacionales tenemos el impuesto a la renta, que es un impuesto que se paga cuando se presentan las declaraciones de renta, cuando da saldo a pagar, pero también se paga periódicamente como una renta anticipada en lo que llamamos la retención en la fuente, que es mensual, dependiendo de las actividades, los bienes o servicios que se presten y las cuantías que estos se generen. Entonces ahí tenemos el impuesto a la renta, que es anual o también es periódico como anticipado a la renta. ¿Qué busca con este anticipo a la renta? Que el Estado central tenga liquidez. Entonces, normalmente es anual, pero el Estado dice, yo no me puedo esperar a que pase un año para tener toda la platica, sino que entonces, como cada vez que se presta un servicio o se adquiere un suministro, se hace el descuento de la retención en la fuente. Entonces, ahí tenemos el impuesto a la renta. Hay otro impuesto que es el IVA, el impuesto del valor agregado. El IVA, en su gran mayoría, es del 19%, pero tenemos productos que tienen IVA diferencial, IVA cero o están exentos del IVA. En su gran mayoría, los productos que están exentos o grabados a tasa del 0 o a tarifa del 5 son los que tienen que ver con la canasta familiar o los del sector agrícola. Entonces, el IVA es el mayor valor que yo pago por un producto, bien o servicio. Entonces, ahí que nos quede claro, en su gran mayoría el IVA es del 19, del 5 y eso es lo que pagamos. ¿Quiénes pagan ese IVA? Todos los ciudadanos, el consumidor final. ¿Para qué es ese impuesto o ese valor agregado que se paga y que pagamos todos los consumidores finales? Esos recursos son consignados al nivel central, o sea, al gobierno nacional, mediante mecanismos que ellos han venido generando y que acá desde los territorios, cada persona o cada entidad que genera ese IVA debe consignarlo a las cuentas del Estado. Otros productos que están grabados o por el cual pagamos impuesto es el impuesto a los combustibles, el ACPM, la gasolina, todos los derivados del petróleo que se saca del subsuelo tienen un impuesto. En ese caso, todos los que compramos gasolina, ACPM, petróleo,
aceites, pagamos ese impuesto. Y ese impuesto también se tiene que consignar a las cuentas del Estado Nacional para que ellos hagan su ejecución o su inversión en todos los municipios de Colombia. Otros impuestos que tenemos es el impuesto a las bebidas azucaradas, el hipoconsumo. El hipoconsumo, que están las bebidas azucaradas, las papitas, e inclusive ya nosotros como ciudadanos del común podemos identificar muy claramente que los que tengan la etiqueta negra es que tienen ese hipoconsumo. Tienen el impuesto al consumo, tienen el IVA, esos dos, o sea, que por eso es que vamos a encontrar que esos productos en los últimos 2 años han subido de precio. No es que el producto valga tanto, sino que como tienen valores o impuestos, esos impuestos los hacen que sean un poco más costosos. Otro impuesto que tenemos es el impuesto de timbre. El impuesto de timbre es el impuesto que se paga por los documentos que se generan, por los contratos, ya dependiendo las cuantías. Hoy en día nosotros, por ejemplo, a partir de este año estamos pagando un mayor valor a los registros civiles, todo lo que tiene que ver con documentos notariales o autenticaciones, estamos pagando el impuesto, que es un impuesto de timbre a esos documentos. A partir de este año, nosotros no lo veníamos pagando ni nunca existía, solo a partir de este año venimos pagando ese impuesto. Entonces, en rasgos generales, esos 4 impuestos son los que tenemos, que están establecidos desde el nivel nacional y que se aplican en todo el territorio, y que los recursos o los ingresos que se generan por esos impuestos son consignados y administrados por el nivel nacional. En este caso, se le consignan a la DIAN, y el Ministerio de Hacienda es quien define para qué rubros presupuestales o de inversión van estos recursos.